hablaremos de un tema un poquito relevante ahorita derivado del código de red, que es compensación de energía reactiva o igual conocido como corrección de factor de potencia. Bueno, aquí los temas que vamos a tratar para entender un poquito mejor el tema general sería circuitos RLC. Eso lo agregué para entender la parte teórica de por qué se genera el factor de potencia, de dónde nace el factor de potencia. Y de ahí partimos a temas normales a tomar en este tipo de casos, que sería potencias, factor de potencia, el triángulo de potencias, sus causas y efectos por bajo factor de potencia, la normatividad, corrección y sus beneficios, tipos de compensación y consideraciones prácticas. Esto en función, la parte de consideraciones prácticas va mucho en función de consultas que nos hacen llegar. Entonces ahí esperemos que solucionar algo de dudas. Bueno, primero empezamos con la parte de circuitos RLC, que sería con el análisis de los circuitos de este tipo. RLC referido a resistivos, inductivos, capacitivos. Recordar cómo con respecto al tiempo, cómo se manejan, cómo se comportan, mejor dicho, la tensión y corriente de estos elementos. Pues vaya, recordar que nos basamos en las formas senoidales, esto derivado de las frecuencias que se generan en los circuitos eléctricos, que para el caso de México, recordar que tendríamos que tener en un segundo 60 ciclos como los que estamos mostrando, con duración de 360 grados. A partir de esto, podemos interpretar de manera senoidal, o mejor dicho, sí, de manera senoidal, cómo se comportaría la tensión y la corriente con respecto al tiempo en forma senoidal, que sería los valores, las magnitudes puntuales o VM, que en realidad muchos se refieren como valores máximos, y multiplicar por el seno del ángulo en el que estemos presentes. A partir de eso podemos caracterizar un sistema eléctrico de corriente alterna. Ahora bien, ¿cómo se comporta la resistencia? La resistencia partimos para circuitos resistivos, partimos de la clásica ecuación de la ley de Ohm, la cual tenemos como que voltaje es igual al producto de la corriente por la resistencia. Entonces, aquí lo que nos interesa ver es cómo se comporta, cuál es la tensión en función del tiempo. Si sustituimos esta parte por los valores senoidales, quedamos en la última ecuación que vemos, que básicamente es lo mismo, únicamente metiendo las variaciones senoidales de la tensión sobre una resistencia constante. Entonces aquí no hay movimiento, nos damos cuenta que tanto la forma de onda de tensión como la corriente van en fase, ahí no hay mucho que agregarle. No sé si me pueden ayudar a apagar sus micrófonos, por favor. Bueno, continuemos con la parte de la inductancia. Aquí igual, mediante la ecuación que nos caracteriza la tensión en un sistema inductivo, podemos hacer los despejes para llegar a cómo nos se comportaría la corriente en función de la tensión, donde nos damos cuenta que al final tenemos un coseno negativo, el cual lo podemos, gráficamente lo veríamos como la forma de onda roja, la cual vemos que empieza en el lado negativo del coseno. Recuerda que el coseno inicia en más menos 1. Si lo comparamos con respecto a la onda del seno, de la tensión, la onda azul, nos damos cuenta que aquí tenemos un desplazamiento de 90 grados. Si queremos empatar la parte de los senos, ¿dónde inicia el seno de esta ecuación? Entonces lo podremos caracterizar como un seno retrasado, la onda de tensión de la corriente retrasada 90 grados. Es de aquí que nace el desplazamiento. Ahora bien, ¿qué pasa con el capacitor? Igual, partimos de la ecuación característica de la corriente del capacitor, aquí no hay mucho que despejar, y finalmente llegamos a que se comporta como un seno, seno positivo, por lo cual empieza con 1,
partiendo en el eje 0, en el eje vertical 0, que si lo proyectamos como un seno, son 90 grados en adelanto. Entonces también lo podemos caracterizar como que es la corriente tiene un adelanto de 90 grados. Entonces aquí entendemos un poquito el por qué existen esas variaciones del ángulo de desfasamiento entre resistivo, que vimos que no hay desplazamiento, inductivo, que tiene un atraso de 90 grados, y capacitivo, como estamos viendo, tiene un adelanto de 90 grados. Es de aquí que nace toda esa parte del desplazamiento en factor de potencia. Fasorialmente, creo que para muchos nos es más fácil interpretar esa parte de manera fasorial, y sobre todo que en la parte práctica los fasores son los que los podemos determinar ya sea en medidores de potencia o controladores de factor de potencia. Y pues vaya, pasa lo mismo, únicamente es interpretarlo o pasarlo de manera fasorial, donde vemos que para resistencias ambos fasores de tensión y corriente están en fase. La parte inductiva, si giráramos, como en realidad se hace los fasores en contra de las manecillas del reloj, pasaría primero el fasor de tensión, 90 grados después pasaría el de la corriente. Lo contrario pasaría, lo contrario me refiero a grados, o quién pasaría primero, para la capacitancia, donde pasaría primero el fasor del capacitor, y 90 grados en atraso pasaría el fasor de tensión. Ahora bien, ¿qué nos generan este tipo de cargas? Y que vaya, aquí ese ya sería como la representación de un circuito RLC, donde conviven resistencias, inductancias y capacitancias. Cargas resistivas, pues lo clásico, los focos, resistencias de hornos de resistencia. La parte inductiva, que vaya, son los motores, que es la principal máquina eléctrica usada en la industria. Entonces, y que su principio básico es de una inductancia. Y finalmente tenemos la capacitancia, que actualmente, salvo pequeños equipos electrónicos que no reflejarían mucha capacitancia en función, bueno, relativo a la potencia, tenemos los capacitores, que es el elemento capacitivo de un circuito RLC común en la industria. Ahora bien, pasamos a la parte de potencias. ¿Qué es la potencia activa? Teóricamente podríamos decir que un equipo tendrá una eficiencia, del 100% cuando la potencia activa, es decir, la potencia que realmente se usa para trabajo, es la que se está aplicando, la que llega a la máquina, la que nos genera trabajo. Eso lo conocemos como potencia activa. Para los circuitos L y C, ya nos dimos cuenta en las diapositivas anteriores que existe un desplazamiento entre la forma de onda de tensión y corriente. Entonces, si imaginamos un poquito, nos damos cuenta que no siempre, o más bien nunca van a estar la potencia va a tener al ser un producto de tensión y corriente, va a tener ahí una diferencia por el ángulo de desplazamiento que se presente. Entonces, bueno, como aquí se indica, en resumen nos vamos a dar cuenta que este producto tiene diferentes momentos en el ciclo de la onda senoidal de tensión y corriente, por lo que ya existe un valor que no esperaríamos como si fuera la potencia total o potencia activa 100% utilizable. Entonces, a partir de eso, recordar la potencia en corriente directa, recordamos que se calcula que como un producto directo entre tensión y corriente. Para el caso de corriente alterna tenemos valores RMS, que bueno, ese es un análisis combinando corriente alterna y directa, y al final sabemos que sería el valor pico entre raíz de 2, lo conocemos como valores RMS. Esos los multiplicamos, y adicional para circuitos LC sabemos que tenemos un ángulo de desplazamiento ya sea mayor o menor, o en adelanto o en atraso, dependiendo el tipo de carga. Si desarrollamos esta formulita, aquí ya nos damos cuenta que adicional a los productos, al ya tener un ángulo, ya estamos trabajando en los ejes horizontal y vertical, por lo que ya la ecuación de la potencia se descompone en valores reales e imaginarios en función del eje en donde se estén presentando. Primero vamos a estudiar la parte real, que sería esta parte, que es tensión por corriente por el coseno del ángulo.
y posteriormente vamos a ver a qué se refiere la parte imaginaria. Bueno, la parte real entonces quedaría que es el producto de tensión por corriente por el coseno de un ángulo, que para circuitos trifásicos se multiplica por raíz de 3. Ahora bien, potencia reactiva. La potencia reactiva, aquí es donde nace o donde estudiamos la parte imaginaria de la ecuación, donde ahora esta vez el producto se multiplica por el seno del ángulo, al ser una proyección en el eje vertical. Bueno, ¿qué nos genera este tipo de potencias? Como ya vimos anteriormente, sean inductancias o equipos que lleven inductancias, tales como motores, transformadores, algunos, bueno, ahorita ya no mucho, pero hay equipos con balastro, el cual llevan reactancias. Eso es para la parte inductiva. Bueno. Sí. Creo que allá me pueden escuchar. Bueno. Sí, ahí sí, ingeniero. Lo escuchamos. Gracias. Sí. Perdón. Entonces veíamos que es una relación entre la potencia activa y la potencia aparente, que si lo hacemos mediante las ecuaciones que vimos anteriormente, nos damos cuenta que se elimina esta parte al ser iguales y únicamente nos queda el coseno del ángulo. Entonces, de aquí nace ese coseno que va en función también del desplazamiento que veíamos hace un ratito entre tensión y corriente. Y bueno, aquí vemos el clásico ejemplo de la cerveza, donde podemos ver que tenemos una potencia aparente que es lo total, o sea, lo total que tenemos contenido en el envase, la potencia activa que representaría el líquido que realmente vamos a consumir, y finalmente la potencia reactiva, que es el líquido, o mejor dicho, lo que se convirtió en espuma, que para nuestro caso sería energía perdida. ¿Cómo relacionamos todos los conceptos anteriores? Pues mediante el triángulo de potencias, el cual recordemos que tenemos la potencia aparente, que representa la potencia máxima disponible en la generación o en el transformador, que es nuestra fuente, y sus proyecciones en el eje horizontal y vertical. Nuevamente se perdió el audio, ingeniero. Sí, no tenemos problemas de tono. Y de hecho con la conexión también. ¿Allí me pueden escuchar? Sí, sí se escucha, ingeniero. ¿Se escucha bien? Listo. Sí, sí se escucha. Bueno, entonces, bueno. Ahí se perdió otra vez. Bueno. Como mencionaba, entonces sería la relación entre las proyecciones de la potencia aparente en el eje vertical y horizontal, definidas por el ángulo de que representaría el ángulo que multiplicado, bueno, que el coseno de este ángulo sería el factor de potencia como lo vimos anteriormente. A partir de este ángulo nos damos cuenta que podemos generar ecuaciones o relaciones trigonométricas, de las cuales estas serían las que nos pueden ayudar de mayor manera, donde, bueno, por Pitágoras sabemos que la potencia aparente es la suma vectorial de las otras dos potencias, y además por ángulos tenemos esas otras relaciones, donde nos damos cuenta que la potencia real es la proyección en coseno, bueno, en el eje horizontal del ángulo, mientras que la potencia reactiva sería la proyección en el eje vertical. Entonces sería un seno. Se desconectó. Bueno, tenemos ahora bien la parte de las causas de un bajo factor de potencia, que como lo mencionábamos anteriormente, es principalmente los motores, que vaya, es la principal máquina, o sea, la industria. Entonces tenemos prácticamente en cualquier fábrica tenemos motores, nada más son fábricas, cualquier tipo de servicios que por lo general tenemos fábricas.
Tenemos también los transformadores, que vaya, su principio básico es el de una inductancia, o mejor dicho, están constituidos por inductancias. Entonces, también son los que nos derivan en bajos factores de potencia, siempre y cuando se trabajen 100% como una inductancia, es decir, cuando trabajan en vacío. Esto nos puede generar estos bajos factores de potencia, ese desplazamiento al comportarse en una reactancia. Perdón otra vez, es que tenemos un poquito de problemas. Bueno, como regresamos, otro equipo que genera un desplazamiento inductivo sería el transformador, sobre todo cuando se trabaja en vacío, ya que prácticamente la mayor parte de la corriente utilizable se utiliza en magnetismo más que en potencia para generar trabajo. En ese caso sería trabajo de transformación de potencia. En general, otras causas que podemos tener y que básicamente nos vamos a englobar a las que hemos visto anteriormente serían motores de inducción trabajando en vacío. Ya dijimos que porque la mayor parte de la potencia se convierte en magnetismo más que en trabajo útil de movimiento del motor. Motores sobredimensionados, esto evidentemente porque pasaría lo mismo que como lo comentamos con los transformadores, que cuando tenemos bajas cargas, la mayor parte de la potencia, en vez de convertirla en trabajo útil, la vamos a ver reflejada en magnetismo, que es lo que es energía o potencia que no nos funciona mucho. Lo que ya habíamos platicado, transformadores trabajando en vacío con poca carga, reactores en sistemas de iluminación, eso es para equipos de balastro, como todavía hay en algunos casos. En general, toda la parte de equipos que nos generan, o que su operación es con arco eléctrico, también nos genera, además de distorsión armónica, que lo vamos a ver, además de un webinar más adelante aquí en el tema, toda la parte de hornos de inducción, máquinas de tratamiento térmico y máquinas de soldar, que por lo general son de arco eléctrico, también nos generan un atraso entre las formas de onda. Y finalmente, tensiones, sobre tensiones, mejor dicho, recordar que la potencia es directamente proporcional al producto entre tensión y corriente. Entonces, cuando tenemos tensiones arriba de lo nominal, por ejemplo, vamos a tener ahí potencias mayores sin la necesidad de que la máquina precisamente lo ocupe para generar mayor trabajo. Ahora bien, aquí dentro del mismo apartado podemos hacer esta comparación un poquito más visual, que es comparar cómo se ven los dos triángulos cuando tenemos un ángulo más grande y cuando tenemos más pequeño. Recordar que entre más pequeño sea el ángulo, menos desfasamiento tenemos entre las formas de onda. Entonces, si vemos el triángulo del lado izquierdo, podemos ver que la potencia aparente es más cercana a la potencia activa. Entonces, si recordamos la relación, el objetivo es tratar de obtener una potencia activa lo más cercano a la aparente, es decir, que prácticamente o la mayor parte de la potencia activa se utilice como trabajo real, de toda la potencia disponible que tenemos. Otros efectos, eso es por bajo factor de potencia, para la parte de transformadores y generadores, como lo hemos venido mencionando, es que se genera, mejor dicho, se exige mucha potencia activa y no precisamente todo se va a utilizar. Entonces requerimos sobredimensionamientos de este tipo de equipos, tanto de transformadores como generadores en general. Adicional a esto, recordar que existe la ley de Joule, la cual a mayor corriente existen pérdidas de potencia en calor. Y esto deriva en algo que es muy común, que es el calentamiento en transformadores y sobrecargas en generadores. De aquí igual la necesidad de adicional a la potencia. Adicional a la potencia, tener consideraciones por desgaste de conductores derivado del calor. Listo.
Eh, para la parte para las instalaciones, el principal problema que tenemos por un bajo factor de potencia son las corrientes demasiado altas derivadas de esta baja eficiencia. ¿Qué pasa? Pasa lo mismo que con un generador, un transformador, tenemos que sobredimensionar conductores. Incluso ahí vemos de que teóricamente cuando podemos tener con un factor de potencia unitario cierta sección, podemos elevarla hasta más del triple del tamaño del conductor. Esto evidentemente pesa en aspectos económicos y obviamente técnicos por temas de pérdidas de potencias. Ahorita esperando que cambie la diapositiva. Otro efecto que también tenemos derivado de que normalmente en equipos con bajo factor de potencia se tienen corrientes más altas. Recordar igual mediante la ecuación de ley de Ohm, vamos a tener, por lo tanto, tensiones más bajas. Recordar que esos elementos son inversos. Entonces, podemos tener una mala regulación de la tensión en general derivado de esto. Bueno, ahorita en que cambia la diapositiva seguimos un poquito. Como que en general nos damos cuenta que en esta parte ya tenemos bastantes pérdidas tanto económicas por sobredimensionamientos como pérdidas en la parte técnicamente derivados del desgaste de los elementos que conforman los equipos eléctricos, principalmente conductores por presencia de demasiado calor. Entonces es otra razón de la importancia de la corrección del factor de potencia. Bueno, ahí vemos gráficamente cómo se puede ver, cómo podemos ver reflejado en las bajas tensiones en ciertos momentos de operación, que igual por parte de calidad de energía lo conocemos como SACs, dependiendo magnitudes y tiempos de duración de estas caídas de tensión. Ahora vamos a entrar un poquito a la parte de normatividad, donde, pues vaya, principalmente tenemos la norma pues, del principal generador, o mejor dicho, comercializador de energía, que es CFE, que es lo que ya conocemos como las multas que por bajo factor de potencia que muchas veces vemos en los recibos de energía eléctrica. Bueno, perdón, ¿ahí me pueden escuchar? Sí, ya es claro, ingeniero. Ya no se escucha interrupciones. Bueno, pues, una disculpa que habíamos tenido unas dificultades, pero continuamos. Esperemos ya no tener el problema. Bueno, aprovechando, no sé si hasta el momento hay alguna duda para ser necesario aclararla de una vez.
Igual me puedes avisar cuando haya comentarios. Bueno, continuamos con la parte de normatividad. Como veíamos, tenemos la parte de las penalizaciones por bajo factor de potencia de CFE, que eso es lo que viene aplicando en los recibos, principalmente en media y alta tensión, donde, bueno, de hecho hoy las fuentes que estamos viendo, eso lo pueden obtener de la página de CFE, la parte de esa penalización, donde como nos damos cuenta, cuando tenemos bonificaciones por buenos factores de potencia, que como de acuerdo a CFE es factor de potencia arriba de 0.9, obtenemos esta bonificación que puede ser de hasta 2.5% a nuestro consumo de luz, es decir, un descuento de hasta 2.5%. Para el caso de las penalizaciones, podemos, en caso de tener factores de potencia menores al 0.9, tenemos penalizaciones de hasta el 120% de nuestra energía consumida real. Es decir, entre más, bueno, ahí lo podemos ver en la ecuación. Como ahí lo podemos ver en la ecuación, a un factor de potencia entre más bajo, vamos a tener una penalización aún mayor hasta llegar a ese 120%. Por otra parte, tenemos el código de red, que aplica para centros en media y alta tensión, donde para alta tensión tenemos o nos exige ya un factor de potencia entre 0.95 y la unidad, unidad en atraso, con mediciones 5 minutales, es decir, el medidor que estemos ocupando para realizar este análisis debe tomar muestras cada 5 minutos. Y de todas las muestras obtenidas durante el mes, el 95% del tiempo por lo menos debemos de haber cumplido con este rango de factor de potencia. Esto es con vigencia de 10 años, es decir, a partir de 2026, recordar que el código de red se publicó en 2016, entonces para 2026 vamos a tener un requerimiento de 0.97 mínimo en atraso hasta la unidad. Igual con mediciones 5 minutales, pero esta vez debemos de cumplir con al menos el 97% del tiempo, es decir, ya tenemos ahí un rango un poquito más cerrado, y que para la parte de quienes nos dedicamos a vender equipos de este tipo, equipos eléctricos como bancos de capacitores, es una buena visión de mercado que podemos tener. Para media tensión, en el código de red, en el archivo se indica que más bien nos redirige a otro documento, que son las disposiciones administrativas de carácter general de servicios en la red nacional. Cuando nos dirigimos a este archivo, tenemos en el apartado 19.3.3 la parte de compensación de energía reactiva, que se considera un circuito con cumplimiento mensual cuando tenemos factores de potencia promedios de 0.95, es decir, esos serían mínimos, valores mínimos de 0.95. En ese caso serían mediciones de 10 minutos. Si bien esa parte va dirigido al distribuidor, es decir, quien, no sé, sabemos que actualmente ya tenemos empresas privadas en la parte de distribución, ellos son los que deben de mantener ese factor de potencia. Pero evidentemente a partir de esto debe existir una exigencia a los centros de carga o las empresas a tratar de cumplir en conjunto con ese factor de potencia. Entonces, pues vaya, creo que lo recomendable sería que en general las empresas en media tensión tengamos este factor de potencia de preferencia, de mínimo 0.95 o promedio 0.95 para estar en la red eléctrica con el factor que nos exige el documento. Sanciones, como bueno, ya habíamos visto la parte que con adicionales a las de CFE por penalizaciones por bajo factor de potencia, en código de red, dependiendo de qué tan grave es nuestra sanción, vamos a tener, por ejemplo, ahí tenemos sanción por incumplimiento grave que va desde el 2 al 10% del ingreso bruto anual de un año anterior de la empresa, es decir, ya es algo considerable. Y bueno, de ahí eso sería para casos, no sé, quizás por otro que no precisamente sea por bajo factor de potencia. Recuerden que incluye más temas. Donde sí podremos entrar sería por el incumplimiento, que son de 50,000 a 200,000 salarios mínimos. Ahí lo vemos en multas en pesos mexicanos.
Eso sí nos puede aplicar de acuerdo a qué tan grave estamos en nuestro factor de potencia y qué tan grave estamos afectando al sistema eléctrico. A partir de esto van esas acciones. Ahora bien, Iván, todo esto, ahora sí, creo que la parte que nos interesa, ¿cómo corregimos el factor de potencia? Pues bueno, partimos del triángulo de potencias, que como habíamos indicado anteriormente, lo que nos interesa es tratar de tener una potencia activa lo más similar a la potencia aparente. Es decir, que la potencia reactiva sea lo más pequeña posible, o la potencia que no utilizamos para trabajo. Recordamos las ecuaciones que vimos anteriormente, donde relacionamos estos conceptos. Y bueno, aquí vemos qué pasa o qué es lo que necesitamos para reducir la potencia reactiva, que por lo general es inductiva derivado de transformadores y motores, es aplicar energía reactiva inversa a la inductiva, es decir, potencia reactiva capacitiva. Si nos damos cuenta, la potencia reactiva la podemos calcular mediante la potencia por la tangente del ángulo. Esto nos va a dar el total. Entonces, ante esto podremos determinar dos potencias, que sería la potencia con el ángulo 1, que serían nuestras condiciones iniciales, menos la potencia con el ángulo 2, que es como queremos tener las nuevas condiciones. Entonces, resumiendo, esa sería la ecuación que nos sirve para determinar esta QC. Que QC se va a referir a qué tanta potencia necesitamos para llegar a un ángulo o factor de potencia objetivo. Vaya, esta ecuación es la que, como vamos a ver más adelantito, la traducimos en tablas para un poquito más de facilidad, pero al mismo tiempo esa la podemos hacer de una manera igual práctica, meterle una hojita de Excel, únicamente sustituyendo valores. ¿Qué valor nos piden? La potencia o demandas, va dependiendo igual, si es, por ejemplo, si de manera más segura o más eficaz de obtener este dimensionamiento de un capacitor sería mediante mediciones o análisis de calidad de energía. Evidentemente tenemos otros métodos un poquito más prácticos como mediante los recibos de energía, donde tenemos potencias que se refiere a demandas y factores de potencia, donde si nos damos cuenta ya tenemos esas dos informaciones, que sería nuestra potencia o demanda que ahí se indica, y el factor de potencia actual, el que queremos corregir, y el factor de potencia que queremos llegar. Entonces, sustituyendo en esta ecuación podemos determinar qué tamaño de capacitor requerimos o banco de capacitores. De manera un poquito más práctica, ¿cómo podemos ver esto? Recordar que a nosotros nos cobran la potencia aparente, ya que es donde se determina la corriente, y a mayor corriente, mayor consumo de energía. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos la potencia reactiva del motor, se la queremos contrarrestar mediante la potencia reactiva de un capacitor. Esto genera que nuestra potencia aparente, mejor dicho, nuestro ángulo 2 sea un poquito más pequeño, mucho más pequeño de acuerdo al objetivo que queremos, y nuestra potencia aparente va a ser más cercana a la activa, es decir, vamos a aprovechar, tener un mayor aprovechamiento de la energía en esas condiciones. Por ello que necesitamos la conexión de bancos de capacitores al sistema con equipos inductivos. Bueno, para aterrizarlo un poquito mejor, quiero mostrar un ejemplo práctico de cómo podemos determinar o cómo podemos dimensionar un banco de capacitores, adicional a esto sus beneficios, que será la disminución de corriente en el sistema y la liberación de kVA derivado de la disminución de corriente en el transformador. Nuestras condiciones iniciales serían las que observamos, sería un transformador de 1000 kVA, por ejemplo. Mencioné una de las más comunes en la industria en México, sea 480, una potencia de 500 kilowatts, y los dos factores de potencia, iniciando con un factor de potencia de 0.76 y creamos un factor de potencia de 0.99. ¿Cómo dimensionamos el banco? Partimos de la ecuación que vimos al principio, donde esta QC se representa el valor de la potencia reactiva necesaria. Sustituyendo, vamos ahí avanzando, donde nos damos cuenta que al final tenemos un factor, que ese factor hay que recordar un poquito, porque a partir de este factor, mejor dicho, de esta ecuación, llegamos al factor que es el que se presenta en las tablas, que normalmente se utilizan de manera práctica para hacer el cálculo de potencia reactiva.
Para este caso, al final requerimos 356 kVARs, que eso, pues vaya, ya podemos ahí tomar un banco de capacitores que, bueno, para esta potencia exacta no hay, entonces podemos tomar o 350, por ejemplo, uno especial de 360 tal vez, pero sería ahí el tamaño del capacitor. Y bueno, otra vez, recordar ese punto 712, lo vamos a ver a continuación en la tablita. De acuerdo a las condiciones iniciales, habíamos indicado que tenemos un factor de potencia inicial de 0.76, lo queríamos llevar a 0.99. Esta tabla la podemos descargar de la página de BEC, de hecho, del catálogo de corrección de factor de potencia, ahí viene esa tablita indicada. Si nos damos cuenta, al hacer la relación de ambos, donde intersecta tenemos el factor que vimos que nos resultó de la manera teórica mediante ecuaciones, que es el punto 712, el cual vamos a sustituir por toda esta relación. Y vaya, vamos a llegar al mismo valor derivado, que es el mismo factor por el que se multiplicó anteriormente. Ahora, para la parte de reducción de corriente, recordemos que la potencia, bueno, tenemos la ecuación de la potencia, si despejamos la corriente, vamos a tener una nueva potencia. Recordar que esta nueva potencia, que la potencia se mantiene y vamos a tener un nuevo factor de potencia. Igual, de hecho aquí lo podemos ver desde un principio, que es la corriente directamente proporcional a la corriente. Bueno, son proporcionales corriente y potencia, mayor corriente, menor potencia. Entonces, despejando, sustituimos por nuestros nuevos factores de potencia. En ese caso, mantuvimos condiciones iniciales de 0.76, nuestra corriente con factor de potencia corregido a 0.99. En este caso, va a ser inversamente proporcional, por lo que ya tenemos una diferencia considerable de casi 200 amperes, únicamente por corregir factor de potencia, y que, vaya, 200 amperes, si lo vemos, no sé, puede mover equipos o motores de buen tamaño. Entonces es un buen ahorro de corriente, además de, como ya lo indicamos, se va a disminuir bastante la potencia perdida por efecto Joule, en calor. Ahora bien, para liberaciones de potencia en transformadores, igual partimos de la ecuación de la potencia aparente que vimos en un inicio, sustituimos con las nuevas condiciones, donde nos damos cuenta que tenemos igual una diferencia de más de 150 kVA, que vaya, 150 kVA ya es prácticamente un transformador adicional a lo que tenemos instalado, y que por otro lado ya nos evitamos este sobredimensionamiento por el simple hecho de corregir. Es decir, ya no necesitamos un transformador, por ejemplo, teníamos uno de 1000, probablemente ahí tomando consideraciones podemos tomar uno más pequeño, tuvimos ahí un ahorro bastante bueno. Otro ejemplo que aquí agregué fue para un motor, ya que, pues como indicábamos, es la principal máquina eléctrica en cualquier empresa, prácticamente, y vaya, nos partimos de la misma ecuación, únicamente agregando el factor de carga y la eficiencia del motor. ¿De dónde tomamos todos estos datos? De la placa misma del motor, donde tenemos la eficiencia del motor, la potencia, que es la que hemos considerado, el factor de servicio, bueno, que esto ya va a depender igual de cada aplicación, y el factor de potencia del motor. Sustituimos, y de hecho, bueno, lo vamos a ver más adelante, podemos aplicar, aquí ya no lo apliqué directo, sino que me fui directo a F. Recordar que F es el factor de tablita. De acuerdo al factor de potencia inicial del motor de 0.86, queremos llevarlo a 0.97, tenemos el factor de 3.42. Entonces, regresando, únicamente sería sustituir este valor en F, que aquí ya lo podemos resumir aún más, que es el factor de servicio por la potencia entre la eficiencia del motor por F, que F ya sabemos que lo vamos a sacar de tablitas de acuerdo a las condiciones que queremos llevar. Para este caso, se requiere un capacitor de 13 kVA para este motor específico. En conclusión, en la parte de beneficios que tenemos, pues ya lo vimos, reducción de la factura de energía consumida, además de por energía, porque nos vamos a evitar multas, y en su caso vamos a tener bonificaciones. Entonces ahí de entrada ya tuvimos reducciones considerables. Sobre todo, eso aplica bastante bien para aquellas empresas que tienen muy bajos factores de potencia, que posterior a esto
agregan capacitores a su sistema y vaya, hay veces que la penalización es mayor al consumo de energía. Entonces es bastante adecuado el incluir capacitores al sistema. Reducciones de pérdidas por efecto Joule, liberación de capacidad en transformadores, que vaya igual en la red, y mejoría de la tensión, eso ya no tener las caídas de tensión que habíamos visto por sobrecorrientes. Entonces, esos serían varios de los beneficios. ¿Qué tipos de compensación tenemos? Ya vimos que podemos, cómo dimensionamos el equipo. Ahora bien, ¿dónde lo instalamos? Esto va a depender de cómo queramos compensar. Por ejemplo, tenemos compensación individual, la cual es interconectar el capacitor directamente al motor a compensar. Esto aplica únicamente, es importante mencionar, para motores que no tengan arranques suaves, es decir, que tengan drives. Porque recordemos que un drive es generador de armónicas, esto al variar las frecuencias fundamentales. Entonces, esto aplica únicamente para equipos sin drive o arrancador suave o variador de velocidad. ¿Qué beneficios tenemos aquí? De que de esta manera podemos mejorar el factor de potencia muy puntualmente en las cargas a mejorar, y en general todos los beneficios que vimos anteriormente los vamos a ver en toda la red. Bajas pérdidas por efecto Joule, sobrecargas en la red, lo vamos a tener en todo. Evidentemente, muchas veces esto suele ser una manera de compensar un poquito cara al tener que comprar muchísimos capacitores para cada motor, casi. Otro tipo de compensación sería por grupos de carga, es decir, a un grupo de motores le podemos aplicar un capacitor dimensionado, o sería la suma de los dimensionamientos que vimos hace un ratito. Sería otra manera de hacerlo. De igual manera, aquí los beneficios los podemos tener de donde compensamos hacia abajo, es decir, pérdidas de Joule, porque arriba de esto, en el resto del bus, si por otro lado tenemos bajos factores de potencia, lo vamos a seguir teniendo, vamos a tener corrientes muy altas, pérdidas por efecto Joule. Entonces, es otra opción. Finalmente tenemos corrección general, que esa es la más común por temas económicos, es decir, para este caso necesitas un único capacitor o banco de capacitores para corregir el factor de potencia de toda la red, de toda tu instalación, mejor dicho. Aquí, si nos damos cuenta, recordar cómo fluye la corriente del capacitor, la energía reactiva va del capacitor hacia la fuente. Este no aplicaría a todos los equipos que están abajo. Aquí abajo vamos a tener bajos factores de potencia, pero de aquí hacia arriba, es decir, en la cometida, vamos a tener buenos factores de potencia. Entonces ahí de entrada ya tenemos ahorros por evitar unas penalizaciones y multas. Pero abajo técnicamente no está inconveniente, porque abajo con interconexión del capacitor vamos a seguir teniendo los mismos problemas que habíamos visto anteriormente. Entonces tenemos la siguiente opción, que sería la compensación mixta, que es una combinación de todas las anteriores, donde lo recomendable es corregir individualmente a motores grandes. Aquí se indica arriba de 10 caballos. Para grupos de motores, que sería motores en grupos de abajo de 10 caballos, y únicamente para tener un buen control de la penalización, que para esto sería el condensador o el capacitor centralizado en el secundario del transformador o en el bus principal. De esta manera cumplimos técnicamente, o sería lo más ideal técnicamente para la corrección de factor de potencia. Evidentemente, económicamente es bastante más caro esa solución, pero técnicamente sería la ideal. ¿Qué tenemos para la corrección del bajo factor de potencia? Pues vaya, serían los bancos de capacitores. Como bien mencioné al principio, existen motores síncronos que, si bien nos ayudan, no es un equipo muy adecuado económicamente ni técnicamente llevado al mantenimiento que se requeriría. Entonces, pues vaya, no hay más que bancos de capacitores para una corrección de potencia. Incluso hay otros métodos, pero vaya, todos llevan capacitores incluidos dentro del SIM. Bueno, en VEC tenemos bancos de capacitores fijos sin interruptor, con interruptor y automáticos, como más o menos vimos
en las imágenes anteriores, esos son los que podemos usar ya sea con o sin interruptor para compensaciones individuales. El interruptor, bueno, ya en función más de qué se requiere. Si, por ejemplo, si es un equipo que requiere mucho mantenimiento, evidentemente es más adecuado incluir un interruptor para sus mantenimientos. Si no lo requiere, es adecuado un banco sin interruptor. Y finalmente, para cargas variables requerimos el banco automático. ¿Cómo determinamos que requerimos un banco fijo automático? Pues otra vez, lo más ideal sería mediante un análisis de calidad de energía, donde ahí nos vamos a arrojar exactamente la potencia, cómo está variando, y nos va a arrojar también las potencias mínimas, que esas mínimas son las que se mantienen fijas, serían las que consideramos como, o ocuparíamos bancos fijos para su compensación. Y por otro lado tenemos la potencia variable, que es actualmente la más común por la conmutación de equipos, de cargas en el sistema. Entonces, por lo mismo requerimos un equipo automático, el cual se va acoplando a las necesidades del sistema. Bueno, explicamos un poquito la operación de un banco fijo sin interruptor, que vaya, para nuestro caso usamos celdas capacitivas monofásicas conectadas en delta, bueno, en delta y en serie, dependiendo de la potencia que requerimos, y esta directamente se conecta al sistema a compensar o al motor a compensar. Esto no hay mucho que agregar. Igualmente, banco fijo, tenemos, es el mismo principio, pero en nuestro caso aquí ya utilizamos capacitores trifásicos, agregándole el interruptor. Esto, como bien lo mencionaba, para hacer maniobras de mantenimiento, por ejemplo. De igual manera se conecta directamente al sistema o al motor o al grupo de motores a compensar. Y finalmente tenemos el banco automático, que aquí, como podemos ver, es un equipo mucho más complejo, el cual ya lleva, bueno, quiero que se presente el sistema de control, pero físicamente ya lleva sus protecciones para cada paso. Recordar que cada división o cada etapa del banco se lo conocemos como pasos, o es como comercialmente se conocen los pasos. Este caso aquí se muestra un banco con reactores, el cual es un modelo que no se trabaja. Ahorita vamos a ver el modelo que estamos trabajando para este tipo. ¿Y cuál es el principio de operación? Mediante el controlador, ese en realidad es el esquema del controlador. Vamos a estar recibiendo señales de tensión y corriente mediante TPs, si es el caso, o directamente conectado al sistema, si para casos de menos de 500 volts, por ejemplo, 480, que son los más comunes. TCs los utilizamos para la lectura de corriente. Esto nos va a generar que el controlador procese la información, hace los cálculos de potencias, y por ende va a inyectar mediante relevadores, va a cerrar contactores de potencia que inyectan la potencia adecuada, que esos son los que controlan los pasos, es decir, son los que controlan el paso de capacitor. ¿Cómo están conformados los bancos? Pues vaya, tenemos las unidades capacitivas trifásicas, monofásicas o trifásicas, dependiendo, las cuales, pues vaya, sus principales características son sus certificaciones que tenemos en ISE y UL, que por ejemplo para UL se le aplican pruebas mayores a las que UL requiere, entonces son de bastante, bueno, es UL, entonces es bastante calidad. Tenemos el film de polipropileno metalizado autorregenerativo, que ahorita vamos a ver cómo opera, y así mismo como el interruptor interno de sobrepresión. ¿Cómo opera el film de polipropileno? Muchas veces existen sobrecargas en el sistema que afectan al capacitor. Entonces, lo que generan estos muchas veces, bueno, un capacitor normal, que no fuera como los que fabricamos, generan la ruptura del dieléctrico. Entonces, esto evidentemente hace que baje la capacitancia del sistema. Recuerda, el principio básico de un capacitor es poner un dieléctrico en medio o interrumpiendo el circuito, lo que genera la acumulación de energía. Entonces, si existe ruptura del dieléctrico, esta energía acumulada, que en teoría debería ser acumulada, va a estar fluyendo. Entonces, ahí ya perdimos capacitancia. ¿Qué pasa con nuestros equipos? Estos tienen la cualidad de autorregenerarse, es decir, que después de tener un evento de este tipo, tiene el mismo equipo, el metal se va a regenerar.
Es decir, voy a volver a cerrar en la medida de lo posible el orificio que puede generar un arco eléctrico, por ejemplo. Esto conlleva que posterior al evento podemos nosotros ir a medir la capacitancia y vaya, a menos que tengamos un equipo con demasiada precisión, vamos a poder identificar que hubo ahí un cambio, pero por lo general no hay mucha variación derivado de esto. Por otro lado tenemos los interruptores de sobrepresión internos, que estos cómo funcionan igual, con sobrecargas, al detectarlas se expande abriendo el contactor, abriendo el circuito mediante este sistema, pues vaya, que es interruptor. ¿Esto en qué nos ayuda? ¿Qué pasa si mantenemos un capacitor conectado a la red en sobrecorriente o sobretensiones? Falla, pero a tal punto que explotan por lo general. Entonces, ahí ya nos evitamos, con este sistema, evitamos daños físicos y económicos que puede derivar de esto. Otro elemento importante es el contactor, que para este caso es un contactor especializado para la aplicación de conmutación de capacitores. ¿Qué es lo que hace la diferencia con respecto a un contactor común o un contactor que usamos para motores? Son las resistencias de precarga. ¿Cómo opera? Un capacitor en su energización genera corriente inrush. Esas corrientes, recordemos que pueden ser picos de varias veces la nominal. Entonces, esto obviamente al arranque por decirlo así, del equipo. Lo que hace este equipo es de que antes de conectar la potencia, es decir, antes de conectar la parte de potencia del mismo contactor, previamente conecta el relevador, un pequeño relevador donde se contienen las resistencias de precarga. Esas son las que mitigarían este pico de corriente. 5 milisegundos después, una vez que ya se mitigó estas sobrecorrientes, se cierra el contactor de potencia, para donde ya podemos operar bien los capacitores sin ningún problema por sobrecorrientes. Bueno, aquí vemos gráficamente cómo operaría, cómo se mitiga esta corriente sin las resistencias de precarga, que tenemos valores de hasta 100 veces la corriente nominal. Aplicando esto, aquí ya se mitigó esa corriente y ya podemos operar el capacitor sin problemas, mejor dicho, sin corrientes que nos pueden afectar. Otro elemento importante que ese es el cerebro de un banco de capacitores automático, es el controlador, que para nuestro caso es el modelo PFW, ya sea en sus variantes monofásicas o trifásicas, en los cuales pueden tener, además de la lectura de todos los parámetros eléctricos que nos importan para el control efectivo de potencia, tenemos disponibilidad de hasta 24 pasos o 24 etapas para meter capacitores. Bueno, aquí presento algunas características donde, tenemos las que requerimos, que sea el tipo de compensación, lectura de potencias, entre otros, conectividad mediante Modbus a sistemas de monitoreo, etc. Vemos un poquito más de cualidades, las cuales, como ya indiqué, podemos estar monitoreando remotamente mediante Modbus. Tenemos alarmas, incluso lo que nos ayuda en la parte de mantenimiento de equipos, donde si el controlador detecta que el capacitor ha perdido capacitancia, lo va a detectar y manda alarmas. Entonces, en general nos sirve para eso. Y bueno, eso lo quise dejar un poquito al final de esta parte, que son los bancos automáticos con reactores, que son actualmente, por el tipo de cargas presentes en la industria, es lo que más nos está ayudando para la parte de compensación de energía reactiva con armónicas. Ahorita explicamos un poquito más este tema. ¿Qué lleva nuestro banco con reactores? Pues lleva módulos o kits que son los que contienen la parte de control y conmutación de los equipos. En la parte de atrás tenemos la parte del reactor y el capacitor. Tenemos, la composición general de un banco de capacitores sería el interruptor principal, sus protecciones, contactores como equipo de maniobra, unidades capacitivas, que es podemos decir que es el corazón del equipo. Y adicional a eso tenemos los reactores de rechazo,
Dependiendo de la aplicación, tenemos sintonizaciones al 7 o al 14% de acuerdo al tipo de cargas presentes en la instalación. Y bueno, entrando al tema, volvemos un poquito de la parte de los reactores. ¿Qué nos hacen los reactores? ¿Para qué sirven? Platicar de manera rápida, recordar qué son las armónicas. Recordemos que son corrientes y tensiones a frecuencias diferentes a la fundamental o a 60 Hz en el caso de México. Y que estas las vemos reflejadas como múltiplos de la fundamental, es decir, de 60 Hz. ¿Qué nos generan esas corrientes? Pues para el caso de capacitores, al ser corrientes adicionales a la nominal, pues nos genera sobrecorrientes. Además de que hay por temas de impedancia, como lo vamos a ver un poquito más adelante, nos generan otros temas un poquito más importantes a considerar. Entonces, ¿qué hace el reactor de rechazo? Es importante especificar que es un reactor de rechazo porque igual existen de absorción, pero para ese caso son de rechazo. Lo que hace es evitar que esas corrientes armónicas circulen o que brinquen al capacitor, que nos puede generar daños importantes en este equipo. Una de las principales causas de la interacción del capacitor con las armónicas sería la resonancia armónica. Bueno, aquí presento cómo se comporta o cómo es la impedancia, cómo se caracteriza la impedancia de un sistema, la cual tiene la parte resistiva, que es la resistencia de los conductores del material, más la parte imaginaria, que esto va por medio de las impedancias de capacitores e inductores, donde si nos damos cuenta, si en algún momento estas se llegaran a igualar, al ser una resta de estas, se convertiría en cero, dejando únicamente como impedancia la resistencia de materiales del equipo o del sistema en general. Esto se puede traducir en sobrecorrientes y caídas de tensión bastante importantes derivadas de esto. Y estas son las sobrecorrientes que no nada más afectan al capacitor, sino también afectan al resto del sistema. Es decir, a equipos sensibles, electrónicos principalmente, que pueden verse afectados. Bueno, ante esto, ¿qué hacemos nosotros o cuál es la solución? Tenemos, como mencionaba, reactores con dos factores de sintonía que en realidad, como vamos a explicar un poquito, son sintonizados. Lo que hacemos es encontrar esa frecuencia de resonancia presente en el sistema, que principalmente para sistemas trifásicos industriales de cargas no lineales sería quinta armónica en adelante. Para cuando se presentan sistemas no lineales o electrónicos monofásicos es donde se presenta tercera armónica en adelante. Entonces, a partir de esto, nosotros sintonizamos el reactor de tal manera que quede fuera de estas frecuencias de resonancia. Es decir, cuando tenemos tercera armónica, por ejemplo, estaría a 180 Hz. Entonces, lo que queremos hacer es evitar la resonancia que vimos anteriormente, es decir, evitar esa igualación entre las impedancias. Lo que hacemos es sintonizar el equipo, el reactor, de tal manera que quede desintonizado con la armónica presente en el sistema, que para ese caso se sintoniza a 160 Hz. Para el caso de sistemas eléctricos trifásicos, donde principalmente tenemos contenidos de quinta armónica, es decir, 5 veces, un factor de 5, 60 Hz, donde tenemos 300 Hz, se sintonizan al 227, que si hacemos ahí una división entre 227, entre 60, vamos a estar ahí alrededor de la cuarta armónica. Entonces, de esta manera es como podemos determinar cómo se sintoniza el sistema en función de las armónicas presentes por las cargas. Bueno, aquí un poquito más visual cómo opera. Cuando tenemos altos contenidos armónicos conectados al sistema con el capacitor tiende a fallar, por lo que ya comentábamos, de sobrecorrientes, además derivadas de la resonancia. Cuando agregamos el reactor, que ya rechazó, en este punto ya rechazó todas las armónicas superiores a la sintonización, filtra al capacitor la forma de onda, es decir, ya no vamos a tener esos armónicos que nos generen la resonancia local que
que a su vez nos genera la falla. Entonces, para esto nos funciona el reactor de rechazo. Que adicional a esto, sí pueden llegar a absorber armónicas, es decir, pueden llegar a disminuir las armónicas en el sistema, para este caso de hasta un 30-40%, por ejemplo. Ya si se requiere algo que realmente absorba, que sería un filtro de absorción, ahí con ese equipo que lo que se hace es sintonizar o acercar aún más la sintonización del reactor a la armónica presente. Con eso sí podemos bajar hasta un 80% tal vez el contenido armónico de corriente, pero vaya, eso es una aplicación un poquito más específica y por ende más costosa. Entonces, para la mayoría de empresas, creo que un capacitor con reactores de rechazo es bastante adecuado. Y ahora bien, quiero empezar con las funciones prácticas. ¿Qué pasa cuando tenemos, o cómo se calcularía el factor de potencia cuando tenemos corrientes armónicas? Recuerda que esas corrientes armónicas también van a afectar a la potencia. Entonces, lo hacemos mediante esta ecuacioncita donde, como que en resumen, es agregarle las corrientes armónicas al factor de potencia a calcular. Aquí quise poner un ejemplo con un caso bastante grave de armónicas, que es decirnos ya el 30% de distorsión armónica de corriente. De hecho, recordamos que TH es distorsión armónica de corriente, donde, por ejemplo, para un sistema con factor de potencia de 0.8 lo podemos mandar hasta 0.76, o sería la potencia, el factor de potencia real con la presencia de armónicas. Actualmente, afortunadamente, los analizadores de redes usados ya pueden mandarnos directamente este valor, aunque igual ahí buscándole también podemos ver esta división donde nos va a presentar el valor de factor de potencia de la fundamental y adicional el factor de potencia que nos representarían las armónicas. Pero sí, actualmente ya utilizaríamos, en los equipos actuales ya tienen la capacidad de mandar este valor directamente. Ahora bien, ¿qué pasa cuando cuando tenemos el conjunto reactor-capacitor? Esta parte es interesante porque muchas veces bueno, he tenido consultas en la cual tenemos en un sistema donde ya tenemos un capacitor instalado, un banco de capacitores instalados, hay presencia de armónicas. Para estos casos es importante mencionar que no es posible únicamente agregar los reactores. Esto derivado que entre la tensión del conjunto reactor-capacitor es superior a la nominal que tendremos en el sistema. ¿Cómo lo determinamos? Mediante esta ecuación donde tenemos el voltaje resultante en el capacitor, la tensión de la red, y el sistema de desintonía, que es de acuerdo al reactor que integremos, ya sea 7% o 14%. Aquí un ejemplo, por ejemplo, tenemos tensión nominal del sistema a 480 volts, 1 menos tomando en cuenta un reactor al 7%, ponemos aquí el valor decimal que representaría y nos damos cuenta que requeríamos un capacitor, o que la tensión en el capacitor va a ser de 516 volts. Entonces ahí hubo un incremento de tensión. Comercialmente pues se manejaría un capacitor de aquí a 525 volts. Hay que recordar aquí, y es importante de dónde nace esto, que un capacitor conectado a tensiones mayores a las nominales reduce considerablemente su tiempo de vida útil, incluso tiende a fallar. Entonces es por eso que hay que considerar eso. Y bueno, en resumen sería que no es posible conectar o integrar un reactor a un banco de capacitores ya fabricado, a menos que se le cambie, claro, el capacitor y todos los equipos de protección si es necesario. Otro punto práctico sería la parte del derrateo de potencia. ¿Qué pasa cuando conectamos un banco de capacitores a tensiones diferentes a las nominales? Evidentemente, como lo mencioné antes, hacia arriba creo que nunca nos podremos ir, por lo que ya he comentado que un capacitor no debe operar con tensiones arriba de las nominales, pero sí hacia abajo, no hay problema de operar hacia abajo. Igual, ocupamos, es un derrateo que seguramente se aplica no nada más en capacitores, sino que en otras aplicaciones, donde tenemos las diferencias de tensiones al cuadrado, o sea, las relaciones de diferencias al cuadrado multiplicado por la potencia del capacitor. Eso nos lleva a tener capacitores
que nos da la flexibilidad de ocupar capacitores en tensiones diferentes a las nominales de los sistemas o de cómo se diseñan los equipos. Por ejemplo, BEC actualmente con nuestra línea estándar tenemos capacitores a 480 volts, pero que pueden ser aplicables a 460 o 440 volts, dependiendo, obviamente, haciendo este análisis de rateo, para tratar de ofrecer lo más cercano, la potencia más cercana a la necesaria. Y la otra consideración es de que cuando sobredimensionamos equipos, es decir, cuando conectamos principalmente a transformadores, capacitores más allá de lo que realmente se requiere, sobre todo cuando el transformador está en vacío, tendemos a tener sobretensiones, esto por la sobrecompensación capacitiva. ¿Cómo podemos determinar esta sobrecompensación? Igual mediante la ecuación, donde Z por unidad es la impedancia del transformador. Tenemos EQC, que representaría la potencia del capacitor, y ST, que es la potencia del transformador. Y aquí, mediante esto, podemos ver qué tanto porcentualmente podemos elevar el sistema en tensión. Por ejemplo, aquí pongamos un ejemplo práctico, donde se indica impedancia, potencia del capacitor y potencia del transformador, donde en las peores condiciones podemos tener un incremento de hasta 5.6% del valor de la tensión, que en magnitud representan 506 volts, que vaya, este valor para equipos sensibles electrónicos sobre todo ya representan o puede generar fallas. Entonces es importante considerar, y a partir de eso también sale por ahí una reglita del cómo dimensionar de manera práctica, mejor dicho, capacitores, que es mediante que para capacitores sin rector podemos utilizar una tercera parte, y esto nace buena parte de aquí. Con rector ya podemos incrementarlo un poquito más, siempre y cuando tenemos consideraciones de armónicas. Finalmente, tenemos la instalación de TCs, que igual es una duda muy frecuente y de las que son las principales causas de que haya fallos, o mejor dicho, fallos en la operación del equipo. Recordar que un capacitor inyecta energía, entonces requerimos poner el TC o las mediciones de corriente donde se una la energía reactiva del capacitor con la del motor, es decir, arriba de los nodos que los unen. ¿Qué pasa? Muchas veces pasa que lo conectamos únicamente al capacitor, pues evidentemente vamos a leer meramente energía reactiva capacitiva, y lo contrario pasaría si lo conectamos en el motor, donde vamos a tener igual lectura de pura energía reactiva inductiva. Entonces, eso sería para el caso de los controladores. Eso no va a operar bien, ya sea que si lo ponemos en la parte del capacitor, si lo conectamos entonces en el capacitor, va a leer pura potencia capacitiva, por lo cual en teoría no requeriría inyectar carga reactiva capacitiva, y lo contrario pasaría si lo ponemos directamente en la potencia, la pura lectura de potencia reactiva inductiva, donde por más que meta pasos el equipo, no va a llegar al factor de potencia objetivo. Entonces, este diagramita, de hecho este diagrama se presenta en nuestros equipos. Lo ideal es ponerlo arriba del nodo donde estos dos se unen. Por otra parte, es bien importante recordar la polaridad de los TCs. Polaridad y la secuencia de fases que sea la adecuada, pero principalmente uno de los principales fallas que tenemos al instalar el equipo es que ponemos TCs invertidos. Esto genera dos cosas. En caso de que todos los TCs estén invertidos, nos va a generar una lectura invertida de la potencia, es decir, el controlador lo va a leer como si estuviéramos aportando energía o energía negativa, que en esos casos pues no se aportaría potencia reactiva. Entonces es importante, además de que hay otros casos donde únicamente tenemos uno o dos TCs invertidos, vamos a tener la misma situación de potencias negativas, además de factores de potencia totalmente erróneos. Y bueno, aquí quise agregar este diagramita donde todavía se conservan esos puentecitos, porque igual, ¿qué pasa cuando tenemos un TC abierto? Pues vaya, aquí lo vemos un poquito mejor, y es la razón por la que siempre se pide cortocircuitar los TCs al instalarse. Recordemos que
que es un transformador de corriente, el cual se induce mediante la corriente que circula por el conductor. Esta corriente circula en el circuito cerrado, que en este caso aquí el equipo funciona como el puentecito que en realidad mide, pero que hace circular la corriente. En caso de que no lo tenga, si seguimos teniendo la corriente inductora y la corriente inducida, que es la que va a estar circulando por nuestro DC. Recordar que en un sistema eléctrico siempre esta corriente debe circular o debe tener un retorno hacia la fuente. Entonces, ¿qué pasa si no lo tenemos? Se va a seguir generando esta corriente inducida y puede generar arcos eléctricos derivado de la ruptura de la rigidez dieléctrica. Esto ya que la corriente siempre va a buscar regresar a la fuente, es decir, puede generar arcos eléctricos en las terminales del TC. Entonces, por eso es bien importante esta parte de cortocircuitar TCs antes de manipular. Y finalmente, eso ya es más en la práctica, sobre todo en la programación de equipos. ¿Cómo nos damos cuenta que un equipo se programó mal o se instaló mal, mejor dicho? De entrada, porque aquí vemos el triángulo de potencias que lo vimos en la teoría, ahorita lo podemos poner a la práctica, donde tenemos la potencia en el eje horizontal, en el lado derecho, entre el cuadrante 1 y 4, que representa potencia consumida, o la que nos está entregando un transformador. En caso de que en el controlador se presente del otro lado, haya un caso de que se instalaron los TCs al revés, por lo que la potencia la va a leer como si estuviera entregando potencia, es decir, que es lo que se genera por un generador interno al sistema. Entonces, aquí es importante definir bien esa parte. Por otro lado, igual vamos a estar moviéndonos el factor de potencia entre los cuadrantes 1 y 2 para circuitos conectados a un transformador, donde vamos a tener como negativa la potencia reactiva capacitiva y como positiva la potencia reactiva inductiva, que a final de cuentas es la que queremos minimizar, tratando de que todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, se quede en el eje horizontal de potencia activa. Y bueno, eso ha sido una de las explicaciones por cuál es importante considerar todo lo anterior. Y bueno, eso sería toda la presentación. No sé si existen dudas.